Buenos días. ¿Me oye bien? Buenos días a todos. Os damos la bienvenida a esta asamblea de vecinos convocada por la Asamblea Popular Alameda Barajas, que ponemos a vuestra disposición para informaros de temas que nos parecen interesantes que la vecindad de este distrito conozca, y también para fomentar vuestra participación, darnos vuestras opiniones, hacer vuestras quejas, etcétera, y vuestras sugerencias de participación, etcétera, de lucha, etcétera. Vamos con varias historias un poco de orden y luego ya pasamos a las intervenciones que tenemos pensadas para hoy. Lo primero, deciros que la asamblea es abierta y que lo que nos interesa y nos apetece es que los vecinos intervengan, que cojan el micrófono y que digan su opinión o hagan sus propuestas, ¿de acuerdo? Desde que se empezaron a formar estas asambleas, digamos que se consensuó una forma de intervención por parte de los miembros que es como sencilla, visual y que facilita mucho la participación. Entonces, en un momento dado, cuando hay una interviniente, si la gente está de acuerdo con lo que esta persona está diciendo, solemos hacer este gesto con las dos manos, que yo no tengo más que una. Si no se está de acuerdo con la persona que está interviniendo en ese momento, pues algo de lo que está diciendo como que no nos parece muy bien, pues hacemos este otro. Si en un momento dado nos parece que esta persona se está yendo del tema o se está prolongando demasiado, se está repitiendo incluso, hacemos este otro. Y si en un momento dado no es que queramos intervenir, pero sí quizá hacer un pequeño inciso, una mínima acotación a lo que se está diciendo, hacemos este otro. Y entonces se puede intervenir en ese momento como inciso. Entonces, las intervenciones en general, lo que vamos a hacer es coger un turno de palabra, de tal manera que la persona que quiere intervenir simplemente levanta la mano, se dirige, o mi compañera se dirige a él y le dice o su nombre o algún dato para poder intervenir, ¿no? Se levanta la mano y esta persona tomará turno y luego iremos participando por orden de que esté apuntado en la lista. Entonces, la idea es primero que participen las personas que van a intervenir hoy en la asamblea, para que luego en general los participantes podáis intervenir. Antes de nada también un aviso más, que es deciros a todos y avisaros de que esta asamblea siempre se graba y luego la publicamos en nuestra web. Si alguien tiene algún inconveniente o no quiere que su parte de intervención se publique, pues no tiene más que decirlo, se sacaría de la grabación a la hora de publicarlo y sin más problemas, ¿de acuerdo? Entonces, si os parece, paso a daros un poquito el orden que teníamos pensado para hoy y los nombres de las personas que van a intervenir. Queríamos centrar esta asamblea en dos temas fundamentales, que son la educación en este distrito, que está perjudicada, no, lo siguiente, y también hemos invitado a un ponente con motivo de algo que nos parece que está súper al día, y está aquí a la vuelta de la esquina, como son las elecciones europeas. En un momento dado nos preguntábamos nosotros, los miembros de la Asamblea Popular, esto de las elecciones europeas, ¿qué es? ¿Cómo se hace? En realidad, ¿qué valor tiene nuestro voto? ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando votamos? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona el Parlamento Europeo? Porque en realidad no tenemos ni idea, vamos, yo particularmente como poco y en general. Entonces hemos invitado a una persona que está muy versada en este tipo de temas y que nos va a aclarar todo este tipo de cuestiones, como es las referentes a estas al Parlamento Europeo. Nos ha parecido un tema importante, pues porque sospechosamente estamos viendo que los partidos políticos están como así, en orden de salida, y entonces todos aquellos que hasta ahora pues parecían, no voy a decir aletargados, dormidos, una cosa como que no se movían y tal, de repente, óigame, el 9 de mayo empieza la campaña y es que están todos súper nerviosos. Y entonces estamos diciendo, ¿por qué será? ¿Por qué será que parece que se les está moviendo un poquito el cuerpo? Pues vamos a informarlos, a ver si este señor de nombre David Comas, que ha venido a ayudarnos, pues nos puede resolver esta incógnita tan grande que tenemos. Y ya para terminar, pues os daremos una serie de notas sobre pues las actividades que habitualmente ponemos en marcha, ¿no? Y pues para que estéis al tanto y para que si os apetece participar y queréis y os parece importante y demás, pues nos echéis una mano y nos ayudéis. ¿De acuerdo? Así que vamos a empezar la asamblea.
Y quiero deciros que el primer tema que vamos a tratar, como os decía, es el tema de la situación actual de la educación pública en este distrito nuestro. Para ello van a intervenir las siguientes personas. Mar Alonso, que pertenece a la APA del Instituto de la Alameda de Osuna, que nos va a hablar de la situación del instituto, de la masificación brutal que está sufriendo este instituto desde el paulatino cierre de Barajas. Después intervendrá Juanma, que es padre que pertenece de hijos, evidentemente, que pertenecen al Colegio Ciudad de Zaragoza, y Beatriz, que es madre a su vez también que tiene hijos en el Ciudad de Zaragoza y en el Instituto Alameda de Osuna, ¿de acuerdo? Así que os dejo con ellos para que nos pongan al día de cómo va la situación. Hola, buenos días a todos. Bueno, soy Mar, estoy en el APA del Instituto Alameda de Osuna y bueno, quería contaros que la situación del instituto actualmente está muy mal. Llevamos ya así 2 años, 2 años consecutivos desde el inicio del cierre del Instituto Barajas, que se cerró primero de la ESO hace 2 años y el año pasado segundo de la ESO. Eso ha supuesto que todos los alumnos que se podrían haber matriculado en ese instituto han sido derivados al Instituto Alameda de Osuna, incluso aquellos que estaban en situación de repetir curso, y que para este curso pues hemos estado luchando, hemos estado teniendo reuniones en la Consejería de Educación con Belén Aldea, pidiéndole que o bien reabriera el Instituto Barajas o bien nos construyera un nuevo instituto público en el distrito, ya que el Instituto Alameda es de línea 6, pero ahora mismo tanto en primero como en segundo ya tenemos 8 aulas. La respuesta por el momento ha sido negativa y bueno, para este próximo curso se prevé incrementar otra nueva aula. No sabemos, incluso nos llegan rumores de que lo mismo tercero y cuarto de la ESO en el Barajas lo cierran en este mismo curso. Eso supondría que todos los alumnos que están ahora mismo todavía en secundaria en Barajas irían a parar al Instituto Alameda. La capacidad del Instituto Alameda ya es que es imposible, ya no hay más aulas disponibles. Los resultados se observan fundamentalmente en las evaluaciones de los alumnos. Hay de las 8 aulas que hay, tanto en primero como en segundo, salvo las aulas dedicadas más específicamente a bilingüe, el resto de las aulas que son ordinarias, pues el número de fracasos escolares que hay, de suspensos entre los chavales, es altísimo, altísimo. Entonces, bueno, entendemos que todo esto lo único que está provocando es una precariedad de la educación pública, una pérdida de calidad de la educación que se recibía hasta este momento o hasta hace 2 años en el instituto, y lo que queremos es volver a continuar con nuevas acciones, y en concreto queremos iniciar una acción que va a ser una marcha el día 21 de mayo por la tarde. Será partirá del Instituto Alameda de Osuna y haremos un recorrido e intentaremos que sea lo más visible posible, y os animamos a todos a que participéis en ella, puesto que yo creo que es una manera de expresar nuestra negativa a esta situación de masificación, y pidiendo, por supuesto, que se construya un nuevo instituto en el distrito, que hay una parcela que está disponible, que ahora mismo está en poder de la Consejería de Educación y en la cual perfectamente podrían construirnos ese instituto si no quieren reabrir el Barajas, porque en definitiva al final resulta que parece que está estigmatizado por parte de la población del distrito, que eso es también una problemática. Pero bueno, pues si no se puede en ese instituto, porque la política de la Consejería de Educación es que los centros que tienen formación profesional se dediquen exclusivamente a impartir formación profesional y se les quite la parte de educación secundaria y bachillerato, pues lógicamente es que en el distrito necesitamos un nuevo instituto. Hay ahora mismo una población entre 12 y 18 años altísima de chavales del distrito
que se ven obligados a ir fuera del distrito a estudiar porque aquí no hay plazas suficientes. Entonces eso tiene que cambiar, debemos hacerlo cambiar, y solo somos nosotros, los ciudadanos, los que tenemos la obligación y el deber de movernos. No, porque las administraciones intentarán aprovecharse de las coyunturas y aplicarán sus políticas personales en bien de sus intereses, en este caso no de los ciudadanos. Entonces somos los ciudadanos los que tenemos que movernos. Y bueno, ya. Muchas gracias. Gracias. Si os parece, vamos a terminar con el tema de la educación pública, que intervengan también los otros dos ponentes, si os parece bien, y luego ya empezamos con el turno de palabras para que cada cual diga lo que le parece oportuno o pregunte la duda que le surja, ¿de acuerdo? Entonces ahora intervendría Juanma del Colegio Ciudad de Zaragoza. Hola, buenos días a todos. Soy Juan Manuel Menéndez, padre de un hijo que está en cuarto en el Colegio Ciudad de Zaragoza. ¿Sabe lo que está pasando en el Colegio Ciudad de Zaragoza? Aunque es el que más directamente va a sufrir las consecuencias de las políticas privatizadoras de Lucía Figar, es realmente el fruto de una estrategia muy bien definida y que está ocurriendo en todo Madrid. O sea, porque la historia no es nueva. Vamos a ver, ya en el 2009 ya se denunció ante la Consejería de Educación que el barrio había crecido demasiado y no había suficientes plazas en la educación pública. Nos dieron como respuesta la apertura del Gauden. El Gauden, por diversos motivos no ha satisfecho esta demanda, y la educación primaria sigue totalmente masificada. Tras bastantes reuniones nos prometieron que iban a abrir un colegio público infantil y de secundaria. Primero nos prometieron eso, luego se retractaron y al final ha quedado en un colegio para primaria. ¿Y cómo afecta esto a los chicos que están ahora en los demás institutos? Porque no han cumplido las expectativas de abrir un nuevo instituto. Pues sencillamente que el Instituto Alameda está a rebosar, y muchos nos tememos que quizá a partir del año que viene, no, pero del otro, o sea, a partir de cuarto, los chicos de primaria de este distrito que no les van a dar opción a elegir la educación pública en este distrito. La única opción que van a tener va a ser entrar en el Colegio de los Curas, que están abriendo e edificando rápidamente, con secundaria, o con la excusa del área única, pues los mandarán sabe Dios dónde. Entonces, el objetivo por parte de los padres de primaria es solicitar una apertura de un instituto de educación secundaria, porque es que realmente, ya os digo, el Alameda será incapaz de absorber dentro de un año más todo lo que viene. Y bueno, y realmente lo que está ocurriendo en el distrito tampoco es algo raro. O sea, hay que tener en cuenta que lo mismo que han cerrado el Barajas, ahora lo están haciendo en el Chacel. O sea, están utilizando cualquier excusa para cerrar en la educación pública y abrir en cualquier otro lado, cerca de la zona de influencia, la educación privada, en especial la religiosa. Porque al fin y al cabo tenemos que tener en cuenta una cosa: la consejera Lucía Figar tiene unos fuertes compromisos con con las organizaciones religiosas, en especial con las más oscuras y sectarias, para dejar en sus manos la educación de Madrid. Y no tengo nada más que añadir. Muchas gracias, Juanma. Doy la palabra ahora a Beatriz, que nos hablará también de otros aspectos de la educación, igual de oscuros, me temo. Bueno, yo soy vecina del barrio de Alameda de Osuna. Entonces, bueno, pues cuando vine a vivir aquí, pues elegí colegio, ¿no?, para mis hijos, y elegí la enseñanza pública.
mis hijos han ido al Zaragoza y cuando ya han pasado a hacer los niveles de ESO, han estudiado ESO y bachiller en el Alameda. Entonces, ¿por qué elegí la enseñanza pública sobre otras? Pues porque no solo por la proximidad a mi domicilio, sino sobre todo por la calidad de enseñanza que sabía que tenían, la calidad del profesorado y sobre todo porque transmitían valores en igualdad y tolerancia que yo sabía que ahí tenía más garantizado, mejor garantizado, que se lo iban a transmitir a mis hijos en lugar de un colegio privado, pues en este caso el Colegio Alameda Osuna y bueno, pues los privados religiosos. Bueno, sin embargo, bueno, pues igual que yo, hay muchas madres y padres que han elegido la enseñanza pública pues por estos motivos. Y entonces la consideran como prioritaria sobre otro tipo de enseñanzas privadas. Lo que pasa es que en los últimos años, y sobre todo aprovechando la crisis, ha habido un abandono de la educación pública en este distrito que ha funcionado muy bien y ha sido la prioritaria para muchas madres y padres. Bueno, pues ese abandono ha consistido pues en el cierre, ha sido pues un plan que han comenzado con el cierre del IES Barajas, masificación del Instituto Alameda, recortes brutales en recursos humanos, menos profesorado, recursos económicos y bueno, al mismo tiempo hemos visto que no han escatimado recursos para crear 2 centros concertados privados. Primero fue el Gaudem, se cedió una parcela municipal en el año 2008 y bueno, y después a continuación fue a favor del Arzobispado de Madrid. Bueno, pues en ese momento nos indignamos muchísimo porque decíamos, bueno, si ya se había construido el privado, el concertado Gaudem en el ensanche de Barajas, ahora ha tocado público. Bueno, pues no ha sido así. Y esta situación desde luego nos afecta, nos condiciona mucho la libertad de elegir la enseñanza pública a los padres y madres. Nos condiciona mucho porque el ejercicio de este derecho, de esta libertad, no es lo mismo cuando hay suficientes plazas públicas que cuando no las hay. Entonces, los padres y madres que prefieren la enseñanza religiosa o privada, pues lo tienen muy fácil porque con solo pagar siempre van a tener posibilidad de elegir esos centros privados, pero no así cuando los que queremos un centro público no tenemos suficientes plazas en nuestro distrito, en nuestro entorno próximo, que es lo que siempre hemos tenido aquí en Barajas y que ahora nos lo están negando. Bueno, pues esto para nosotros es una penalización. Nos van a obligar a buscar institutos públicos fuera del distrito y de alguna forma nos estamos sintiendo coaccionados a elegir centros privados, sí que preferimos darle prioridad al criterio de proximidad, si preferimos que nuestros hijos se queden en Barajas. Desde luego nos parece injusto y queremos denunciarlo, por eso propongo a esta asamblea que apoye esta marcha, esta iniciativa de la coordinadora de las AMPAs y de todas las madres y padres y toda la comunidad educativa, entidades que defienden la educación pública, universal y laica y de calidad. Propongo que se apruebe que se apoye esta iniciativa de la marcha del día 21. Pues nada más, muchas gracias. Bueno, gracias a los 3 por la intervención. No sé si tenemos algún turno. Sí, pediros que yo creo que lo que enriquece la asamblea es la intervención de todo el mundo, que todo el que tenga algo que decir, que se acerque al micrófono y que lo diga, porque eso es lo que va a hacer rica esta asamblea y es lo que nos interesa a todos, a nosotros y a vosotros, a todo el vecindario. Pero sí deciros que por favor seáis conscientes de que tenemos un tiempo, que nosotros comunicamos a delegación esta situación callejera, que tenemos ahí nuestros celosísimos agentes de la autoridad cuidándonos, pero que tenemos una hora de fin y que entonces a esa hora pues van a venir a darnos la despedida cariñosísima y entonces pues que las intervenciones por favor que no divaguemos, que intervengamos lo más que podamos, pero que por favor nos ajustemos al tema, porque así vamos a poder decir muchísimas cosas, ¿de acuerdo? Bueno, muchas gracias. No sé quién... Cristian va a intervenir lo primero.
Lo mío va a ser un poco breve y más una pregunta en sí. Yo estuve cursando una FP en el IES Barajas y justamente cuando estaba haciendo el año siguiente iban a cambiar las FPs y también tenían pensado quitar parte de la educación secundaria o primaria. Pero no tengo muy bien la idea de qué ha pasado en el IES Barajas y es solo eso. Bueno, en el IES Barajas, hace 2 años, antes de que se iniciara, hace 2 cursos, vaya, pero antes de iniciar ese curso, se comunicó la directora del instituto comunicó que se iba a cerrar primero de la ESO. La justificación era que decían que había poca demanda. Lo cierto es que que la idea que tenían era potenciar la formación profesional porque, bueno, pues convertirlo en un centro de excelencia de formación profesional. Sí que es cierto que el centro como formación profesional tiene mucha validez y saca buenos profesionales, por supuesto. Lo que pasa es que también hacía el servicio, o sea, también desarrollaba el trabajo con la secundaria y con el bachillerato para los alumnos que estaban cursando allí. Lo que pasó es puramente la política que ha decidido desarrollar este gobierno con su primer ministro, bueno, con su ministro Wert, con la consejera de Educación Lucía Figar aquí en la Comunidad de Madrid y demás, que es hacer desaparecer de los centros que tienen formación profesional y secundaria, pues desaparecer la secundaria para centrarse en la formación profesional exclusivamente, sin pensar en construir nuevos centros que cubran las plazas que están eliminando de secundaria. Entonces, bueno, pues en principio lo que hicieron fue cerrar primero de la ESO, no dejaron opción a las familias a solicitar plaza. Después dijeron que es que no había habido demanda suficiente. Lógicamente, si tú no tienes posibilidad de solicitar plaza en un instituto, ¿cómo vas a tener demanda? Es imposible, salvo que la gente se hubiera puesto de acuerdo en hacer escritos diciendo que querían ese instituto y solo ese para que sus hijos cursaran los estudios. Eso a veces es un poco complicado porque las familias pues no se atreven, les da miedo, tienen miedo de no encontrar plaza en el momento oportuno. Entonces, bueno, pues como que no se arriesgan. Pero realmente demanda sí que había. Entonces, bueno, pues eso es lo que ha pasado. Y en segundo, pues ya sucedió lo mismo. O sea, ya ha sido como repetir la misma película y se acabó. Los alumnos que en el principio habían estado cursando primero hace 2 años en el Barajas y tenían que repetir, pues fueron a parar, o sea, se les ofreció plaza directa en el Instituto Alameda de Osuna, o donde ellos quisieran. O sea, a las familias se les dio la opción que a ellos mejor prefirieran. Y para segundo se hizo lo mismo. ¿Y para tercero y cuarto? Entonces ahora nos están llegando, como os decía antes, rumores de que quieren este mismo curso cerrar de golpe tercero y cuarto, pero son rumores, ¿eh? Lo que pasa es que sí que es cierto que ahora mismo, claro, ha habido una especie de desbandada. O sea, las familias que tenían a los chavales en el Instituto Barajas, pues ya se lo han estado pensando durante estos 2 cursos y ha habido una reducción del número de alumnos existentes dentro del centro. Sin embargo, por ejemplo, en bachillerato no, en bachillerato ha aumentado, porque es que en el Instituto Alameda no hay plazas de bachillerato. Entonces, tercero y cuarto, pues nos tememos que como decidan actuar a lo bruto, que les da igual, a la administración les da igual, en realidad les importa muy poco a nuestros hijos, sinceramente. O sea, ellos lo único que quieren es fomentar el negocio de la educación en los centros privados. Eso es lo único que quieren y por lo único que se mueven. Entonces, ¿qué puede suceder? Que si hacen lo que se está rumoreando que van a hacer, pues a estos alumnos de tercero y cuarto que están ahora mismo en el Instituto Barajas se les ofrecería plaza directa en el Instituto Alameda, o bien donde ellos quisieran. Entonces, bueno, pues eso ¿qué supondría? Pues un aumento mayor de alumnos dentro del Instituto Alameda, que sinceramente yo no sé ni dónde se pueden meter ya esos chavales. Como no se les ponga una carpa en mitad de los patios,
que las desmonten cuando los chavales salgan al recreo y las vuelvan a montar cuando se salgan del recreo, pues es que no lo entiendo. Aparte, el profesorado está superado en cuanto a volumen de alumnos por aulas y en cuanto a número de clases que tienen que dar. Entonces, la atención, desde luego, se ha reducido muchísimo. O sea, ya la disponibilidad del profesorado es elevadísima. Incluso, bueno, pues para atender peticiones de los padres que quieren hablar con los profesores para consultar cosas o problemáticas de sus hijos, bueno, pues eso a veces llega a que no se puede producir porque el profesor no tiene disponibilidad, porque no encuentra el momento o porque decide hacerlo a través de una mínima llamada telefónica, que desde luego eso no es ni presentable, porque eso no sucedía antes. Antes había mucha más relación entre las familias y los profesores. Y bueno, pues los resultados están ahí. Los alumnos de primero y de segundo, puede suceder incluso que este año, en segundo de la ESO, se pierdan un total de en torno a una clase completa, como 26, 30 niños, que se vean obligados a abandonar la enseñanza secundaria, en segundo de la ESO estoy hablando, una barbaridad. La enseñanza secundaria para solicitar irse a realizar algún módulo de formación profesional adaptado a lo que ellos quieran. Porque han perdido todos los apoyos que había. Antes había suficientes clases para hacer desdobles en lengua, en matemáticas, en idiomas. Sin embargo, ahora ya no hay clases ni clases suficientes ni profesores suficientes para que atiendan esos desdobles. Entonces, pues el chaval que va mal no tiene ni el más mínimo apoyo, salvo que sus familias puedan ayudarles, salvo que les pongan un profesor que les ayude para esas asignaturas, y eso también supone un gasto económico para las familias que muchas de ellas no se lo pueden permitir. No hay derecho a que las personas que no tengan suficiente capacidad económica no tengan derecho a que sus hijos reciban una educación de calidad. Bueno, me parece que ahora va Rubén. Ahora interviene Rubén. Hola a todos y todas. Bueno, solo decir que estuve estudiando una FP en el IES Barajas en el curso 2009-2010 y ya entonces la situación de abandono presupuestario al instituto por parte de la Comunidad de Madrid era muy grande. No había dinero absolutamente para ningún tipo de material, todo lo tenían que costear los alumnos, materiales, ordenadores, estaba todo deterioradísimo. Y bueno, hasta la instalación de la caldera era muy vieja, tenía fugas de agua por todas partes, con lo cual a diario estaban derramando por el suelo litros y litros y litros de agua caliente, con el coste económico y medioambiental que eso supone. Vamos, en resumen, el abandono por parte de la Comunidad de Madrid de la enseñanza pública es algo que ya viene desde hace tiempo, desde hace unos cuantos años, y ahora pues cada vez se acrecenta más. Entonces, aunque digan que quieren fomentar la formación profesional, realmente lo único que quieren es no dejar otra alternativa a los alumnos, dando una formación profesional cada vez de peor calidad. Nada más. Muy bien, pues ahora quiere intervenir Mer. No, yo simplemente quería decir que, bueno, yo soy psicóloga y llevo como 5 años trabajando en el campo de la educación y pues simplemente quería comentar que el tema de la masificación es un caldo de cultivo perfecto para el fracaso escolar. Yo llevo ya mucho tiempo trabajando y de hecho, bueno, en los últimos casos de alumnos que llevo, hay varias familias que me han comentado que están pensando en sacar a sus hijos de la Alameda de Osuna, porque el trato respecto a las familias es pues muy malo, está muy deteriorado, sienten que sus hijos no están siendo atendidos como deben y bueno, pues eso ya me parece una situación bastante triste, de hecho porque también son familias que en el fondo tampoco se pueden a lo mejor permitir pagar una enseñanza privada o concertada, entonces bueno, pues hasta ese punto llega la situación y sobre todo para mí yo creo que lo peor es el tema de que cuando hay un fracaso escolar pues se le está negando a la gente oportunidades, ¿no? Y simplemente eso.
Bueno, muchas gracias, Mer. En principio no hay más solicitud de intervención, nadie más. Perdón, Doro. Sí, muy rápido porque, bueno, creo que este es el problema fundamental, que lo habéis expuesto muy bien, de lo que está pasando en toda la situación sociopolítica española. Es decir, con la excusa de que hay una crisis, están haciendo una involución general neoliberal, que sabéis que lo que proponen es que todo el negocio, todo vaya al mercado, el mercado controle todo y que todo el mundo pues tenga que pasar por la taquilla para, bueno, pues para conseguir lo que consiga, es decir, su educación, su sanidad. La idea es que todos paguemos. Yo no voy a extenderme mucho en este asunto, solamente creo que es fundamental, y se ha sido siempre. Los centros públicos garantizan la educación del pueblo. Esto creo que lo he tenido siempre clarísimo. Quien tenga dinero para pagarse una educación privada, pues estupendo. Pero la mayoría de la población no tiene dinero para esas historias. Y la calidad que se dé en la educación pública va a generar el futuro de nuestra juventud. Si esta juventud no se forma, el futuro que les viene es oscurísimo. Esto creo que lo tenemos que tener todos muy claro. Y yo quiero hacer una reflexión para todos los vecinos y vecinas, porque estamos acostumbrados a que, bueno, hay unas AMPAs que nos están defendiendo, hay una Asamblea Popular que también está por ahí dando gritos. Parece que todo eso, bueno, como ya hay gente que se está moviendo, pues nosotros nos quedamos en casa viendo televisión a ver cómo sale la situación. Y yo creo que es un error. Yo creo que la mayoría de la población está por esta idea, defender lo público, pero hay que demostrarlo en la calle. Quedarnos en casa viendo la televisión a ver cómo se hace la revolución, no vamos a sacar nada. Si no salimos a la calle y defendemos lo que es nuestro, lo que estamos pagando con nuestros impuestos, porque en realidad lo que están haciendo es desviar nuestros impuestos para beneficio de lo privado, que es una aberración total del sistema, digamos, de equilibrio de impuestos. Yo insisto, como no nos movamos, nos la van a colocar, pero bien colocada. Así que, a la calle todos. Isabel quiere hacer una sí, un momento. Yo solamente quiero decir una cosa. Nos tenemos que olvidar de decir que paguemos la sanidad, vamos a pagar la sanidad privada, vamos a repagar. Hay que hablar no de pagar, sino de repagar, porque vamos a pagar nuestros impuestos y además vamos a pagar la sanidad privada. Que digo yo una cosa, si se privatiza todo, ¿para qué coño pagamos impuestos? ¿Tú necesitas a la policía? Pues cuando venga la policía a tu casa, ¿cuánto le debo, señor? ¿Tú necesitas ir por la calle? Claro, tú tienes que ir por la calle y las farolas no funcionan porque no pagas impuestos, pues te compras una linterna y vas con la linterna iluminándote. Entonces me parece fenomenal que todo sea privado. Pero ¿para qué pagamos impuestos? ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para los banqueros? ¿Para la iglesia? ¿Para los borbones? ¿Para los banqueros? ¿Para quién pagamos impuestos? Entonces, que privaticen todo y que quiten todos los impuestos. Muy bien, que privaticen el Congreso. ¡Que se privaticen ellos! Yo quería comentaros, decís que la enseñanza privada para el que lo pueda pagar, pero recuerdo que la enseñanza concertada está pagada con nuestros impuestos. Solamente era eso. Muy bien. Pagada y repagada, como dice Isabel, pagada y repagada. Vale, muy bien. Si no hay más intervenciones que decir, si os parece, pasamos al siguiente tema. Pasamos al siguiente tema. A lo mejor ya os he comentado que se llama David Comas, que es politólogo. Es una cosa que yo me puse ahí en el Google, politólogo, ¿esto qué es? ¿Esto qué es lo que es? Parece ser que es un señor entendido en política. Ojo, que esto no es cualquier cosa. Entender de política. ¡Al loro! Entonces, oye, igual este joven nos puede responder muchísimas incógnitas que tenemos por ahí, seguro. Por ejemplo, en concreto vamos a intentar que se centre en el tema del Parlamento Europeo. O sea, ¿qué hacen todos esos señores allí? Dale que te pego, tanta reunión, tanto viaje, exactamente para qué vale. Y lo que es más importante, cuéntame, ¿por qué ahora, a las puertas de estas elecciones, estos señores políticos, muchos de los cuales han permanecido dormidos, aletargados,
pues que es que ni meneándole se ponían en marcha, y oye, que de repente les han entrado unas ínfulas, unas ganas, una cosa, cuántas cosas hay que hacer, y estamos aquí. Oye, tú supongo que nos vas a dar la respuesta, así que adelante. Sí, venga. Bueno, muchas gracias. Lo primero, soy canario y hablo muy rápido. Entonces, vamos a inventar un nuevo gesto, y es así. Si veis que voy muy rápido, me hacéis así, y paro, freno y reorganizo lo que tenga que decir. Bueno, en primer lugar, claro, nos preguntamos, ¿qué son las elecciones europeas? ¿Para qué sirve el Parlamento Europeo? ¿Por qué ahora, como dice la compañera, todos los políticos se ponen, que parecen las municipales, ¿no? Como cuando empiezan a inaugurar las cuestiones municipales, las bibliotecas, los institutos, a un año antes de las elecciones de manera casual y extraña. Exactamente, porque ya vamos a las elecciones y luego nos olvidamos de todo ello. En Europa ocurre algo parecido, pero es más extraño porque no se inaugura absolutamente nada, solamente se hace campaña. Aparecen en la televisión, sacan a Arias Cañetes a pasear, sacan a esta señora del PSOE también, que promulgan como candidata, y le hacen un lavado de cara, y diferentes, Elena Valenciano, nombramos a todos los candidatos, no acabamos hoy, entonces, porque hay muchas bocas que comen del Parlamento Europeo. Y salgan a Valenciano a pasear, sacan a sus candidatos y llaman a todo el mundo a votar a las elecciones europeas. Pero no sabemos qué estamos votando. En primer lugar, cuando votamos al Congreso de los Diputados, nos guste más, nos guste menos, sabemos qué funciones tiene, más o menos, el Congreso de los Diputados. Así como el Senado, aunque esto la gente lo tiene menos claro. Pero como se votan en bloque el Senado y el Congreso, pues importa menos. Cuando votamos el Ayuntamiento, pues sabemos qué responsabilidad tiene el Ayuntamiento para con los vecinos, con las vecinas y con los vecinos. Tanto es así que anteriormente hemos estado aquí reclamando cuestiones relativas a la comunidad autónoma y al Ayuntamiento, con toda la cuestión de la educación que tenemos en el distrito. No únicamente en este barrio hay problemas con la educación. Yo adelanto, vengo de Usera, un barrio de aquí del sur de Madrid, y ahí también tenemos una gresca grande con el concejal de distrito y con la comunidad autónoma, porque en la cuestión educativa la cosa está que no levanta cabeza. Pero en la cuestión europea no sabemos para qué sirve, no sabemos qué estamos votando, no sabemos qué papel tiene el Parlamento Europeo. ¿Alguien sabe qué hace el Parlamento Europeo? Si alguien quiere intervenir y decirlo. Leyes económicas o algo así. Aún todo eso lo hacen y no lo pueden hacer solos. Porque como es un órgano electo que tiene una capacidad muy limitada de intervención. Voy a dar un pequeño dato. En España, durante las dos últimas elecciones europeas, se superó el 50% de abstención en España. La mitad de la población que podía votar no fue a votar. ¿Por qué? Porque no sabía lo que estaba votando, en primer lugar. Para poder explicar qué es el Parlamento Europeo, vamos a explicar qué es la Unión Europea. O mejor dicho, vamos a explicar cómo han construido la Unión Europea, que es más importante. Nos piden que participemos en una institución que nunca hemos participado nosotros como ciudadanos para construirla. Vamos a comenzar. La Unión Europea se empezó a fundar allá a mediados del siglo pasado como un acuerdo entre los diferentes gobiernos para liberalizar, para acabar con los aranceles del comercio de acero y de carbón. Firmaron unos cuantos países, entre ellos los más importantes, Francia y Alemania, firmaron un acuerdo que generó una confederación europea del carbón y del acero. Esto fue un acuerdo que se firmó entre diferentes países que se sentaron en un despacho, los ministros, y dijeron, ¿qué necesitan nuestros empresarios y nuestros banqueros para prosperar económicamente en Europa Occidental en este momento? Necesitamos acabar con los aranceles, necesitamos abaratar el precio del acero y del carbón para poder comerciar con él. ¿Qué hacemos? Firmamos un acuerdo entre todos y creamos una zona de libre comercio. Esa fue la primera piedra angular de la Unión Europea. A partir de ahí se empezaron a firmar muchísimos tratados que incluyeron nuevos miembros, que crearon órganos de carácter político, crearon una entidad de defensa para proteger Europa, no sabemos exactamente todavía de qué, militar y de seguridad común, para crear una especie de Interpol europea, la Europol, no sé si la conocéis. Todo eso se fue creando firmándose en los despachos. El Tratado de Roma, no sé si os suena, el Tratado de Maastricht, tan famoso, el Euratom, que es otro tratado que también existe en Europa, la creación del Banco Central Europeo, todo eso se firmó en los despachos. En España particularmente, nunca se preguntó al pueblo español si quería seguir entrar en Europa. En España se entró en Europa en los años 80 por un decretazo parlamentario. A diferencia de la OTAN,
contra la que también voy a dar mi opinión, también estoy en contra, absolutamente, por lo que representa, a diferencia de la OTAN, donde hicieron el paripé de hacer un referéndum, como todos los referéndums que se hacen en este país, bajo el miedo de que si no entramos en la OTAN nos quedamos fuera, porque aquí no se hace un referéndum sino con la gente acojonada, para que vaya a votar lo que queramos. En Europa ni siquiera se preguntó. Se votó, se firmó, en el Parlamento, se firmó en los despachos, y España entró en la Unión Europea, en aquel momento, que era la comunidad de Estados europeos, que luego se refundaría como la Unión Europea en los 90. Vale, hasta aquí llegamos. Y preguntamos, ¿por qué se firma todos los despachos? ¿Y por qué no se pregunta nada a la gente en la calle? En primer lugar, porque los acuerdos benefician a empresarios y banqueros. Sobre todo, fundamentalmente, son órganos creados a su imagen y semejanza, nunca mejor dicho, de sus intereses. Y en segundo, porque tenemos un currículum de participaciones que no son nada halagüeñas ni nada positivas para los grandes poderes europeos. Sabemos que Noruega, por ejemplo, en el año 72 y en el año 94, convocó un referéndum para entrar en la Unión Europea. Noruega hoy no está en la Unión Europea, porque los dos referéndums el pueblo dijo que no. Cuando se quiso votar el tratado sobre la Constitución Europea, el único tratado que en España se ha votado y que no ha entrado en vigor, y que nadie sabía lo que estaba votando cuando fue a votar, Francia y Holanda dijeron que no, y se tuvo que echar abajo el tratado de la Constitución Europea. Cuando se cayó el tratado de la Constitución Europea, reformularon algo parecido bajo el tratado de Lisboa. Le cambiaron un par de cláusulas para no tener que someterlo a referéndum, y lo votaron en los parlamentos. Solo un país lo sometió a referéndum, Irlanda, y salió que no. ¿Qué se hizo? Se agarró a los irlandeses, se les sometió una campaña de miedo, no sé si nos suena, si nos quedamos fuera de Europa, quebramos, si nos quedamos fuera de Europa, nos hundimos. Se repitió el referéndum el año siguiente, y la gente acojonada, una vez más, votó que sí. Siempre que se abren procesos democráticos, la gente o no participa abiertamente todo lo que debería, porque no entiende lo que está votando, o dice que no, a nivel europeo. Y aquí llegamos. La participación parece incompatible con Europa, porque no se es capaz ni de canalizar la participación, ni de lograr que la participación ratifique los tratados europeos. ¿Por qué? Porque el pueblo, si ya lo ve con los políticos aquí en España normalmente, el pueblo ve además que en Europa está defendiendo los intereses, además de empresarios que ni siquiera ha visto en su televisión, y de grupos empresariales con unos intereses oscuros que, bueno, que luego entraremos en lo que hace la Unión Europea a día de hoy, ¿no? Entonces, a partir de cómo se ha fundado la Unión Europea, preguntemos, ¿cómo funciona a día de hoy la Unión Europea? Porque vamos a votar en el Parlamento Europeo, pero el Parlamento Europeo no va a decidir la gran mayoría de cosas que nos afectan. El Parlamento Europeo se vota, tiene una cuestión bastante interesante, ¿no? Se vota también cada 4 años y pico, aproximadamente, varía de vez en cuando según la convocatoria de elecciones y los acuerdos del Grupo Europeo, ¿no? Pero el Parlamento Europeo se vota eligiendo los delegados, lo que serían los representantes, a partir de las circunscripciones estatales. ¿Esto qué significa? Que el voto mío vale igual que el voto del de Melilla, que el voto del de Canarias, que el voto del de Extremadura, ¿no? Elegimos a este año 54 representantes, antes eran 50, por el Tratado de Lisboa posiblemente bajen, porque se está adaptando la Cámara Europea, porque ellos quieren crear una especie de gran Parlamento Europeo, que sirva para escuchar todas las voces de Europa, dicen ellos. Entonces parecen, a primer ojo, las elecciones más democráticas que se votan en España. ¿Por qué? Porque todos votamos en igualdad de condiciones y elegimos los representantes, ¿no? La realidad, ¿cuál es? Que votamos unos representantes y no sabemos lo que hace cada 4 años. Pero la realidad es que el Parlamento Europeo no es el único órgano legislativo de Europa. El Parlamento Europeo, que es el único órgano que votamos, comparte poderes legislativos con el Consejo de Ministros de Europa. ¿Sabemos lo que es el Consejo de Ministros de Europa? El Consejo de Ministros de Europa es un órgano colegiado, confederal, que los diferentes gobiernos colocan a sus ministros ahí para que entre ellos tomen las decisiones también. Por lo tanto, salvo alguna ley especial, el Parlamento Europeo no puede aprobar ninguna ley sin el acuerdo del Consejo de Ministros de Europa. Por lo tanto, si ya ponemos en duda la democracia de unos representantes que se van a Bruselas y que nadie tiene control sobre ellos, porque no sabemos lo que hacen o lo que dejan de hacer, y luego hablaremos de lo que pasa en Bruselas, en la realidad, en la práctica, no en los tratados legales, en la realidad y en la práctica. Además, imaginemos una mayoría popular en el Parlamento Europeo, cosa impensable a día de hoy, porque habría que poner a mucha gente de acuerdo, de otras cuestiones, ¿no? Y de muchos, ya nos cuesta en España, imaginemos en Europa. Imaginemos una mayoría popular, ni siquiera con una mayoría popular en el Parlamento Europeo, una votación de una ley fundamental y ordinaria podría salir adelante si el Consejo de Ministros, el Consejo de la Unión Europea, el Consejo de Ministros de Europa vetara esa ley en un momento determinado. Los Estados nacionales y los grupos de interés empresariales podrían parar el poder del Parlamento Europeo, que no tiene gran capacidad de decisión. ¿Por qué se hace esto?
Bueno, el Parlamento Europeo lo tienen atado y bien atado, como diría un señor póstumo, ¿no? Que se encuentra ahora muchos metros bajo tierra. Sin embargo, si en un momento determinado se le fuera de las manos el Parlamento Europeo, no creo que sea algo que pase, pero todo puede llegar a pasar en un momento determinado, sellamos el Parlamento Europeo con otro órgano de control legislativo para que los estados de la Unión Europea no tengan miedo de que ese órgano se pueda llegar a perder en un momento determinado. Por otro lado, está el Consejo Europeo, que lo forman los 28 jefes de Estado y de Gobierno, que todavía tiene la mayoría de funciones ejecutivas de la Unión Europea, por otro lado. Por lo tanto, el señor Rajoy está en el Consejo Europeo y tiene prácticamente incluso la capacidad de vetar resoluciones del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea. Es más, el Consejo Europeo es el que monopoliza toda la acción exterior de la Unión Europea para con otros países y la firma de tratados de la Unión Europea para con otros países. ¿Sabían ustedes que la Unión Europea va a firmar un tratado de libre comercio, o están negociándolo, con Estados Unidos, para echar abajo aranceles con Estados Unidos? Y la consecuencia de ese tratado puede suponer que, por ejemplo, gran parte de la agricultura en España se vaya al garete cuando entre la exportación. Lo dice el economista Henry Uben, que es belga, un tipo bastante bueno trabajando estas cuestiones. Lo explicaba de esta manera, decía: si echamos abajo los aranceles del comercio de ganadería y de agricultura entre la Unión Europea y Europa, entre la Unión Europea y Estados Unidos, exactamente, entre la Unión Europea y Estados Unidos, la entrada a la ganadería norteamericana, por ejemplo, quebraría gran parte de la ganadería europea, sobre todo la francesa y la española, ¿no? Que todavía tiene una gran potencialidad y una gran fuerza. Y no hablemos de lo que pasaría en Grecia, que para cómo está el país, no quiero saber cómo podría ser la consecuencia de este efecto, de este desarrollo. Ese tratado bilateral no se somete ni a control popular, ni siquiera a control parlamentario. Lo firmaría el Alto Comisario para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, que lo elige este Consejo, creado por los 28, por los jefes de Estado de los diferentes Estados miembros, ¿no? En un momento determinado. Y por otro lado, aparte de que el órgano ejecutivo, que es la Comisión Europea, en cierta manera es ratificado por los órganos confederales, aparte del Parlamento Europeo, la Comisión Europea concentra, y que no es ratificado a nivel popular, concentra gran parte de la capacidad ejecutiva. Por ejemplo, cómo se aplican las leyes europeas, cómo se aplica la política militar y de seguridad europea en un momento determinado, cómo le quitan subvenciones o le dan o le imponen sanciones a todo lo cual país por cumplir o no cumplir las normativas europeas en un momento o en otro. Y a todo esto vamos a sumar otro órgano que no se habla nunca de él, pero es muy importante, que es el Banco Central Europeo. Ese banco, entre otras cuestiones, regula todo lo relativo a los tipos de interés con el euro, nuestra moneda a día de hoy. Ese órgano que se encuentra en Alemania, al lado del Bundesbank alemán, ¿no? El Banco Alemán, el Banco Nacional, el Banco Central Alemán, no se encuentra bajo ningún tipo de control democrático, ni bajo ningún tipo de elección. Directamente todos los cargos del Bundesbank son elegidos en los despachos, entre los diferentes gobiernos y grupos empresariales y grandes holdings europeos. Por lo tanto, la política monetaria europea nunca va a responder a nuestros intereses y a lo que queramos, sino a lo que quieran los grandes grupos de poder en Europa. Por lo tanto, ¿qué votamos en el Parlamento Europeo? Votamos una serie de representantes que van a jugar una serie de tejemanejes y de acuerdos, a veces mejores, a veces peores, depende de su capacidad. En España no es muy buena, ¿no? Y depende de realmente lo que quieran. Que van a estar al interés de grandes empresarios y banqueros, normalmente, y si no lo están, se van a encargar de ello. Voy a dar una cifra interesante: los más de 15.000 miembros de lobbies en Bruselas que existen a día de hoy. Alrededor de los diferentes órganos europeos, en Bruselas, hay más de 15.000 miembros de entidades industriales, entidades bancarias, farmacéuticas, grandes empresas de la agricultura y la ganadería, grandes grupos empresariales que le dicen a los políticos lo que tienen que firmar, lo que tienen que decir y las decisiones que tienen que tomar y lo que no tienen que hacer si quieren quedarse fuera del juego del Parlamento Europeo y fuera del juego de las instituciones europeas. Nos encontramos ante un verdadero problema. Y con esto voy cerrando porque lo interesante es el debate, si no intervengo luego, no pasa nada. Ante un verdadero problema. Están construyendo ellos un monstruo que se llama la Unión Europea. Y abren un espacio de legitimidad con el Parlamento Europeo para ratificar la existencia de ese monstruo y decir que lo votamos, en cierta manera, ¿no? Este monstruo no está sometido a ningún control. Este monstruo es una especie de simbiosis entre los intereses de los principales gobiernos en Europa, por un lado, y los principales grupos de interés empresariales y bancarios, por otro, con un banco central que nadie controla, con un consejo de ministros que nadie puede revocar en un momento determinado, con un Parlamento Europeo que nadie sabe lo que hace a día de hoy, con la complicidad de los medios de comunicación. Una Unión Europea y unos órganos europeos que a día de hoy lo que han logrado en España, por ejemplo, es modificar la Constitución 2 veces sin que el pueblo español haya podido participar. En los 90, para introducir
los acuerdos de Maastricht para el sufragio pasivo el sufragio de las elecciones municipales de los miembros de la Unión Europea, y en segundo lugar, el golpe de Estado constitucional que hubo en España hace unos años para reformar el techo de deuda, que el Partido Popular y el Partido Socialista pactaron a espaldas de todo el mundo. Eso vino acordado, sellado y cerrado de esas instituciones europeas que no podemos revocar y que no podemos acordar. Por otro lado, vemos una Unión Europea cómplice de un golpe de Estado fascista en Ucrania, por un lado. Vemos una Unión Europea cómplice de invasiones en países extranjeros. Y vemos una Unión Europea cómplice de una alianza con Estados Unidos que va camino a un acuerdo de libre comercio que posiblemente empobrezca nuestra agricultura y nuestra ganadería. Y todo eso no lo podemos elegir ni lo podemos revocar. Hemos votado un solo tratado en la historia de la Unión Europea. Un tratado que no sabíamos lo que era y no ha entrado en vigor. Construyen por arriba algo que luego nos piden que validemos con votos por abajo. ¿Para qué sirve votar el Parlamento Europeo? El único órgano de la Unión Europea que se elige. Esta respuesta no la voy a dar yo. Esta respuesta la tiene que dar el movimiento popular. Un Parlamento Europeo puede servir para denunciar una denuncia, para emitir una denuncia, utilizar ese organismo para denunciar la propia Unión Europea. Pero no engañemos, ese Parlamento Europeo nunca modificará una estructura que desde el comienzo ha sido creada para defender el interés de unos pocos. Por lo tanto, yo he hecho esta introducción y ahora que se abre el debate, ¿no? Gracias, David. Antes de dar paso a las intervenciones o lo que se os ocurra sobre lo que nos ha contado David, hacer un aviso último, insistir en un aviso sobre el tema anterior de la pública, ¿vale? Recordar, miércoles 21 de mayo a las 7 de la tarde en la puerta del instituto de aquí de la Alameda, ¿de acuerdo? Empezaremos la marcha, que tendrá un recorrido que ahora mismo no sé muy bien, pero bueno, un recorrido X, con el fin de reclamar, levantar la voz. Ahora que vienen las europeas, ahora que están un poco nerviosos, es cuando hay que meter aquí, pero sin ningún tipo de piedad. Y venga, que necesitamos plazas públicas de todos los calibres para la enseñanza pública de este distrito, ¿de acuerdo? Bueno, damos paso entonces a las intervenciones. ¿Ves? Que viene Fresh. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo trabajo en la industria y nada, quería comentar que antes de que entráramos en la Unión Europea, España era un país que producía era prácticamente autosuficiente en cuanto a todos los equipamientos industriales. Todo tipo de repuestos y maquinaria la fabricábamos nosotros. Desde finales de los 80, cuando nos metimos en la Unión Europea, fue, vamos, la crisis de los 80, la de los 90, la de no sé qué. Vamos, hemos ido paulatinamente perdiendo capacidad productiva. Ahora mismo, todos los elementos de industria pesada los compramos en el extranjero, ya sea en Alemania, en Italia o en Francia o en Inglaterra. Y lo que deberíamos de reflexionar es, ya que a nuestros políticos prácticamente les da igual que en este país nos muramos de hambre porque ellos van a seguir teniendo sus beneficios, o sea, tenemos que, un poco por ejemplo, lo que decías tú de la ganadería o tal, pues es que nuestros políticos van a vender a un sector de la población que vive de eso y se la da igual que vendieron a todas las industrias, todos los astilleros, todas las minas que había en este país y que gracias al mercado común europeo hemos perdido todo tipo de posibilidades de competir, ¿no? Entonces, claro que Alemania crece y claro que los otros países crecen porque les estamos comprando todos los bienes manufacturados que necesitamos nuestra sociedad. Entonces deberíamos de reflexionar mucho en cuanto a qué partidos nos han llevado a esta situación actual, ¿sabes? Que todos sabemos que es el PP y el PSOE, los dos que han gobernado, y deberíamos de plantearnos, ya dicen en las encuestas que van a perder 30 puntos en las próximas elecciones, pues que deberían de perder todos, no deberían de tener ni un puto voto. Vamos, pues esta gente han llevado a la ruina a este país. ¿Y qué? Y estamos aquí sin curro y sin nada por su culpa. Ellos son los culpables, no nosotros, ¿sabes? Ellos han tenido el poder y la capacidad de tomar decisiones y de cambiar la realidad de nuestro país, y no lo han hecho, ¿sabes? Entonces es nuestra responsabilidad que en las siguientes elecciones, que es lo único que podemos hacer, y en las luchas que hacemos aquí los vecinos, participar e intentar llevar el país hacia otro destino, que seamos más autosuficientes, apoyar la industria y el producto que producimos aquí, que crea empleo aquí, y que se dejen de tonterías de Unión Europea y de tratados de libre comercio que solo nos llevan a la ruina. Nada, sin más. Bueno, gracias. Pues, ¿el siguiente quién es? Cristian. Hola, buenas. Yo he estudiado un poquito de Derecho Constitucional, ¿vale?
y quería decirte dos cosas. Yo creo que realmente cuando tú dices que no hay un grupo más o menos firme en el Congreso Europeo, creo que no es de todo verdad, ¿vale? Porque... ¿Cómo? Porque creo que allí la mayoría que manda es la democristiana, porque... Pero simplemente era ese pequeño apunte, porque yo creo que sí que es un grupo influyente, que saca leyes y que sí que trabaja. No es un grupo de personas sin objetivos que están ahí puestos y demás. Y la otra cuestión, que no estoy muy informado porque es una cosa que se lo hace tiempo y demás, es sobre la Constitución Europea que nos impusieron, que nos convierte en ciudadanos de primera clase y ciudadanos de segunda clase. O sea, sí un poco, pero yo no me dedico a eso. O sea, si me gustaría que explicases un poco la Constitución Europea que nos impusieron, porque no sé si la tenemos, si no la tenemos, si la tendremos, si no la tendremos, y solamente es eso. Gracias, Cristian. ¿Terminamos las intervenciones y luego nos respondes o prefieres...? ¿Sí? Responde si quieres y así no nos... Como se ve que el tema es extenso, tantos organismos. A ver, el compañero tiene razón respecto a los democratistas. Creo que no me expliqué bien. Posiblemente. Sí, en el Parlamento Europeo hay grupos parlamentarios europeos, como los hay aquí en España. Están los demócratas cristianos, están los socialdemócratas, está el grupo verde de la izquierda europea, hay un grupo de euroescépticos de la extrema derecha, donde están el Frente Nacional francés, hay incluso una división de los dos grupos. Me habré explicado mal, no quería decir eso, no sé exactamente qué pudo dar a entender eso, pero no te preocupes, pero tienes razón, lo importante es que el compañero tiene razón. Por otro lado, cuando hablaba de lo que éramos ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, la Constitución Europea no se llegó a aprobar, aunque en España salió en referéndum adelante. En Francia y en Holanda el referéndum fue negativo, lo echó para abajo. Lo que sí se aprobó fue el Tratado de Lisboa. Y el Tratado de Lisboa se aprobó no en referéndum, se aprobó en las Cortes Españolas sin preguntarle absolutamente a nadie si se quería o no se quería aprobar este tratado. El mismo no genera una diferencia en la cuestión legal formal de la ciudadanía, pero sí generaba y formalizaba las instituciones que un poco he descrito yo: el Consejo de Ministros de Europa, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, y creaba el alto cargo de ministros para la Unión Europea. Hombre, España se convierte en un país de segunda en el momento en el que por su peso tiene menos capacidad de decisión sobre las leyes y cede su soberanía fuera del propio país. Por ejemplo, España es el quinto país con más eurodiputados en el Parlamento Europeo, pero también es verdad que los 6 países, claro, son 28 países los que hay en el Parlamento Europeo, los 6 países con más eurodiputados ya tienen más de la mitad de los eurodiputados de España. Por lo tanto, estamos hablando de que la alianza de los 5 primeros, que son, si no me equivoco, Francia, Italia, Alemania, Inglaterra, España, Polonia y algún país más que se me ha quedado en el tintero. ¿Has dicho Polonia? Polonia es el sexto. Ah, Polonia, sí. Esos 6 países solo, si pactaran los eurodiputados, tienen la mayoría absurdísima, aprovechada. Por lo tanto, ¿España se convierte en un país de segunda en peso relativo dentro de las instituciones europeas? Sí. Pero yo diría que todos los países que no son Alemania o Francia se convierten en cierta manera en un país de segunda. Hombre, el caso de España es ciertamente lo que dice el compañero sangrante. Pero si viéramos el caso de Europa del Este, se nos caería la cara de vergüenza. Europa del Este a nivel económico se está convirtiendo en una región económicamente colonizada de Alemania. Alemania está aprovechando el mercado común europeo para exportar capitales a todos los países del este de Europa que se integran en la Unión Europea. Y en España ciertamente está habiendo un debilitamiento, como dijo el compañero, del sector industrial y una dependencia de los grandes capitales monopolistas alemanes, como consecuencia del libre cambio que hay en la Unión Europea y de la moneda única, ojo, que ha sido muy importante para asegurar esta cuestión. ¿Hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda? Yo creo que en España ya los hay. Yo diría que la Unión Europea lo que genera es un grupo oligarca de primera y hace que los de abajo nos alejemos mucho más de las decisiones de poder, ¿no?, en un momento determinado. No sé si querías algo más. Bueno, muchas gracias, David. Ahora, sí. Interviene ahora Doro para hacernos la pregunta y lo que considere oportuno. Sí, yo, bueno, tengo que decir que yo ya soy un poquito mayor, vengo de la dictadura, con toda la ilusión que fue la transición, todas las ilusiones que nos crearon con eso que llamaban democracia, y soy de esos ilusos
que creyó muchísimo en que esto con decir democracia, poner un nombre y poner una fachada tipo películas del western, que ves por delante salón, el bar y tal, el hotel, y luego cuando das media vuelta además que ves que es un trozo de madera donde todos han subido un andamio y pegando tiros por detrás, ¿no? Esto me parece que es la democracia que se nos ha creado y no es desde luego la democracia que yo entiendo y que debe de ser. Y desde luego lo que tú me dices de Europa, bueno, yo ya tenía una idea un poco precisa de todo eso, pero con todo lo que tú has aportado, David, pues me has confirmado mucho más. Yo creo que desde hace tiempo se abrió el debate famoso que decían Europa de los mercaderes, vamos a construir la Europa de los mercaderes y ya hablaremos de la Europa de los ciudadanos. La Europa de los ciudadanos no llega nunca, es al revés, están consolidando la Europa de los mercaderes. Como dice David, ellos se reparten el bacalao, ellos dicen lo que interesa o no interesa en cada región concreta y por ahí se reparten. Y yo sí que tengo una idea muy clara. Tú decías de que había dos grandes poderes en Europa, que llevabas Francia y Alemania. Yo creo que es solamente uno. Estamos en el Cuarto Reich. El Tercer Reich fue un Tercer Reich violento, militar, bestia, que cargó con, me parece, como 50 millones de europeos, algo así. Si no, quizá 30, 40 o 50 millones de europeos, pero ahora han evolucionado, han dado cuenta de que aquí lo importante es tener un control económico del asunto. Y prácticamente lo que vivimos es un cuarto raíz que es económico, que esta vez lo preside la señora Merkel, pero será el siguiente y el siguiente. Y a fin de cuentas es toda la banca alemana, los grandes banqueros, los que están controlando toda la Europa esta de los mercaderes, el cuarto raíz económico que se llama Europa. Entonces, claro, yo me pregunto, ¿para qué sirve el voto? Pues efectivamente, el voto es necesario, lo necesitan para legitimar esa posición que tienen. Es decir, tenemos en Europa tantos chorizos como en España, no hay pan para tantos chorizos ni en Europa ni en España, pero lógicamente ellos tienen que tener una fachada. La fachada es ese atracho que digo yo de película de western que nos pone democracia. Entramos cada 4 años, ponemos el voto y se acaba la democracia, se acaba todo. A partir de ahí, todo bien impuesto, todo dirigido y a tragar con todo lo que marcan, ¿no? Yo, es decir, vengo de la ilusión, estoy desilusionado y creo que mi voto en esta ocasión va a ser la abstención. Yo no voy a votar porque creo que el voto está legitimando esta corrupción galopante que tenemos en toda Europa. España es la primera, a la cabeza, con la banda de los sobres por delante, por supuesto, pero está una cosa generalizada en toda Europa. Y si no nos movemos y no intentamos por nuestras fuerzas, con la movilización, cambiar esto, yo no veo salida. Veo que seguiremos siendo el Cuarto Reich, obedeciendo sumisamente lo que nos digan los burócratas y pagando impuestos religiosamente, porque sí, hay que pagar impuestos para mantener la OTAN, los ejércitos y todas esas cosas, ¿no? No. Yo eso me niego a seguir por ahí, por eso yo me voy a abstener. Pero si hay gente que aún cree en que el voto vale para algo, si alguien lo cree, yo desde luego aconsejo no votar al PP-PSOE. Por favor, dejad ya de votarlo a estos dos, a Zipi y Zape, dejad de votarlos. Vamos a votar a otra alternativa, vamos a ver si esas alternativas crean algo nuevo, o al menos las caras nuevas que se presentan en el Parlamento, hasta que creen esa telaraña de corrupción que han montado estos, pues pasa un tiempo y nos dejan un poquito de tregua. Yo eso creo que es muy importante. Decías lo del Tratado de Libre Comercio, efectivamente, nos la van a colocar por la puerta trasera. Ya lo intentaron con el AMI, no sé si sabéis lo que es el AMI, es un acuerdo multilateral de inversiones que quisieron aplicar, efectivamente, vino impuesto por Estados Unidos, pero aquí a Europa les dio miedo. Les dio miedo porque incluso postulaba la brillante idea de que un Estado que se opusiera a la libre circulación de multinacionales en el país podría ser sancionado. Es decir, no tendría ninguna autonomía para ponerle freno al negocio de las multinacionales que nos vinieran. A Europa le dio miedo y aquello se frenó. Pero ahora están en la segunda parte, como dice él, si por la primera no te la cuelo, por la segunda te cambio dos líneas y te lo voy a colocar. Es decir, el tratado que nos viene va a ser muy regresivo para los intereses españoles concretos y posiblemente para los intereses europeos en general. Pero claro, va a beneficiar a los grandes, a la banca, a la gran industria, a eso posiblemente sí, porque van a poder moverse la mercancía de un lado a otro, pero la repercusión para el ciudadano
Más miseria, nada más. Venga. Bueno, gracias, Doro. Ahora me parece que va Rubén. Rubén. Yo quería sugerirte que en cualquier momento, si te parece que a una intervención puedes tú acotar o complementar, pues me haces un gesto y adelante. Bueno, quería preguntarle a David, ¿con qué dinero se financia, se construye ese Banco Central Europeo que no puede financiar a los estados y sí puede financiar a la banca privada para que financie a su vez a los estados? ¿Y qué nivel de poder tiene el Fondo Monetario Internacional dentro de la Troika? Porque a mi juicio el FMI es Estados Unidos, y si es quien más poder tiene, significa que Estados Unidos controla Europa, lo cual lo considero muy peligroso. Y también añadir que, bueno, de cara a las elecciones europeas, creo que bien poco o nada puede cambiar el voto en la construcción que nos quieren hacer de esa Unión Europea. Ahora bien, creo que sí puede ser un toque de atención de la tendencia que va teniendo la gente en este país. En la Unión Europea, pues eso, quienes hacen las políticas de la banca privada y la gran empresa vienen a ser conservadores o democristianos y socialdemócratas, o gente de derechas que se viste de izquierdas. Entonces, romper con esa tendencia les puede poner nerviosos y puede salir algo positivo de ahí. Gracias, Rubén. Sí, parece que David quiere contestar algo. Sí, parece que David quiere contestar algo. Yo creo que el mejor que contestes este aspecto puntual y luego seguimos. Porque lo más importante es la participación, entonces para no monopolizar, que es algo que no... Yo hablo mucho y no me gusta monopolizar. A ver, sobre las dos preguntas. ¿Cómo se financia el Banco Central Europeo? Claro, el Banco Central Europeo se financia con el dinero de los Estados miembros de la Unión Europea y con el propio dinero de la Unión Europea, que a su vez es el dinero recaudado por parte de los Estados y la Unión Europea de los contribuyentes, que a su vez esos contribuyentes son en mayoría trabajadores, pequeños comerciantes, vamos, lo que diríamos la mayoría del pueblo, por así decirlo, lo que somos la mayoría y los que estamos siempre jodidos y molestos, los curritos, es la mejor manera de definirlo, de manera clara, pedagógica, entendida por todas y por todos. El Banco Central Europeo se financia con ese dinero, se construye con ese dinero y luego tiene el poder de, además, de decidir unilateralmente los tipos de interés, el precio de la moneda. ¿Eso qué supone? El tipo de interés y los precios de la moneda. Que ellos dicen cuánta moneda entra en circulación y cuánta moneda no entra en circulación. Eso es un problema porque cuando la moneda era nacional en España, ante un problema económico, tú puedes devaluar la moneda para facilitar la circulación de la moneda e intentar un crecimiento económico de manera un poco artificial, ¿no? A día de hoy, ¿quién decide si se devalúa o no se devalúa la moneda? Los grandes poderes europeos. Por lo tanto, en un momento determinado, la moneda puede estar a un tipo de interés que no interesa a la población española, pero que interese, por ejemplo, a los grandes grupos oligarcas alemanes, franceses, pero también españoles, ¿eh? Que el señor Botín se sienta con la Merkel a comer marisco y a comer, y ahí son todos amigos, ¿no? Es una unión, no caigamos en el error de pensar que España está explotada por Alemania. No es verdad. Lo que pasa es que los sinvergüenzas oligarcas de España, de Grecia, de Italia, de Alemania y de Francia se han unido y se han sentado, y ahí el que más manda es el que tiene el gran peso, que es Alemania, Francia y Reino Unido, con su peculiaridad en un momento determinado. En el este de Europa es un poco diferente, por eso hice antes la referencia. En el este de Europa sí es verdad que se está integrando la Unión Europea en una circunstancia de dependencia absoluta y extrema, y el Banco Central Europeo está contribuyendo con la entrada del euro de estos países en saquear los recursos de estos países, en exportar los capitales para allá, en abaratar la mano de obra y en expoliar estos países para enriquecer a los grandes capitales europeos, ¿no? Por otro lado, el FMI, Estados Unidos tiene muchísimo peso, pero no solamente Estados Unidos. No creo que debamos ver esto como una cuestión de una potencia que se impone sobre todas las demás. Alemania tiene un peso muy importante, el eje franco-alemán, en cierta manera, por así decirlo. Y lo que pasa es que actualmente el FMI lo controla una alianza entre Estados Unidos y la Unión Europea. Estados Unidos, Alemania y Francia, para debilitar el auge del ascenso de países como China o países como Rusia, que se encuentran en un auge económico, China sobre todo, y está desarrollando un mercado económico diferente. Y bueno, Estados Unidos y la Unión Europea tienen choque de intereses, pero frente al mercado chino, al mercado ruso, cierran filas para no perder el chiringuito que se han montado ellos durante el siglo XX, para que nos entendamos todos, ¿no? Entonces el FMI es yo diría un órgano internacional
económico que obviamente es lesivo para los intereses de los trabajadores, pero que donde Estados Unidos tiene un peso mayoritario pero no determinante. Estados Unidos necesita la alianza de la Unión Europea para poder sacar adelante sus políticas. Por lo tanto, no diría que Estados Unidos controle Europa, sino que Estados Unidos pacta con Europa y agacha un poco la cabeza frente... la Unión Europea agacha un poco la cabeza frente a Estados Unidos para intentar ganar cuotas de poder e ir junto con ella para evitar que China y Rusia crezcan en un momento determinado. También hay otros países como los BRICS, como Brasil, la India, pero bueno, eso sería otro tema económico y político un poco más extenso. Pero en ese contexto, Europa jugaría un país de socio secundario, por así decirlo, en el FMI. A mi juicio, a lo mejor alguien puede no estar de acuerdo, ¿eh? Gracias, David. Vamos a hacer la palabra a Sagrario, que quiere también intervenir. Sí. Hola, yo pasaba por aquí, venía a comprarme parado porque me ha tocado vivir una situación un poco incómoda con la educación pública y digo, voy a escuchar a más gente porque hasta que no te toca el problema dices, no te crees o no vives tan de cerca, dices, pues sí que hay un problema, ¿no? Y luego ya hemos pasado a la Unión Europea. Y yo mis reflexiones ante el problema que haya habido en España, que siempre, bueno, ahora las noticias principalmente el problema era la crisis, el paro, y llegan las elecciones europeas, digo, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Yo lo que he hecho ha sido, me he metido en internet lo famoso y he mirado qué es la Unión Europea. Entonces, yo lo que he leído es un poco pesado de leer, la verdad es que es una pena porque es muy pesado de leer, digo, la gente, tener que leer esto, entiendo que la gente no conozca la Unión Europea, porque igual que hay tanto fútbol en la tele, podían poner otro tipo de televisión que llegara al público con unas palabras muchas más llanas y que entendiéramos dónde estábamos. Pues nos tendríamos que enterar, porque para opinar hay que conocer. Bueno, pues aquí estamos. No estamos hablando de aliens, estamos hablando de unas personas que tienen otros intereses, pero nosotros teníamos que conseguirlo entre todos. No solo es quejarse, por eso quiero hablar, no solo es quejarse, porque cuando has hablado de la Unión Europea, yo lo que he leído o lo que he interpretado es que surgió la Unión Europea como unos intereses ante el carbón y el acero. Pero que también que evitaban las guerras que había en Europa. Esa palabra también es importante, o esa frase es importante. Es decir, tiene sus intereses económicos, pero también tenemos que saber lo bueno. Es decir, se han frenado muchas guerras que había en Europa. Hemos pasado unas épocas de mucha guerra y las guerras, ¿por qué se mueven? Por intereses económicos. Entonces, es verdad que hay que arreglar muchas cosas, es verdad, muchísimas, pero también veamos lo bueno. Ante tu reflexión yo pienso, y todas las ayudas económicas que han llegado a Europa, a España, ¿cuánta gente a la agricultura, en la pesca, ha ayudado a Europa? ¿Y qué hemos hecho España? Pues yo de lo que conozco, de lo poquito que conozco, que soy manchega, la gente, en vez de invertir en la agricultura, se han comprado coches más grandes, se han hecho casas más grandes y volvemos a llorar de que no tenemos dinero. Es decir, que sí que tendría que haber, la Unión Europea tiene sus cosas buenas que hay que valorar y que hay que ir mejorando. Y yo creo que mezclo todo un poco. A otro señor que ha dicho votar o no votar, claro que es importante, tenemos que jugar en esa liga. Si nosotros solo nos quejamos y no votamos, esos señores van a seguir decidiendo. Es como si nosotros, que somos un grupo de 10 personas, nos quejamos, pero con quien tenemos que ir a hablar, que es con el ayuntamiento, no, porque no nos van a escuchar. Nosotros protestamos y no luchamos donde haya que luchar pacíficamente, democráticamente y todo eso. Entonces, es importante estar presente en Europa. Que votemos y no votemos a los grandes y votemos a otras ideas, no vamos a conseguir en 4 años cambiar todo, pero tenemos que poner nuestro grano de arena y luchar en esa dirección. Yo paseando por Madrid, me encontré la manifestación hace 15 días de las personas que luchaban. Yo me alegré que la gente proteste, que salga de casa, que piense, que razone. Lo que no es concebible lo que pasó al final, es que eso se fue de las manos, es decir, que la gente bueno, quiero decirte que yo desde fuera por lo que veo, pero que yo me alegro que la gente salga a protestar y nos movamos. Bueno, es mi opinión. Sí. Simplemente quiero decir con este comentario que hay que decir que Europa tiene cosas buenas y tiene muchas cosas malas que hay que mejorar entre todos, que tenemos que estar allí para defender nuestros intereses, que nos cueste más o nos cueste menos, pero tenemos que estar allí. No nos podemos quejar que Europa, Alemania o Inglaterra o Francia están llevando el peso, porque si no estuviéramos en Europa nos pasaría lo mismo. Si no estuviéramos dentro de Europa, ya veríamos cómo hubiera quedado la crisis, que también es que es importante saber que tenemos alguien que nos respalda con mucho peso. Por supuesto que hay gente que va a abusar, pero que tenemos que estar allí, o eso es mi punto de vista, porque si no, ¿qué alternativa tenemos? ¿Salirnos de Europa?
Eso es lo que me pregunto. ¿Nos podría pasar lo que Argentina... Yo no soy politóloga, por eso te pregunto. Argentina ha tenido una devaluación que comprar fruta supone más que comprar joyas. Quiero decirte... ¿Eso podría pasar a España si se sale de Europa? ¿Qué alternativas tenemos? Porque si la alternativa es seguir en Europa, tenemos que luchar desde allí. Mejorando, por supuesto, todo. Es que estamos empezando, está empezando Europa, pero yo creo que lo importante es que no nos salgamos de ese juego. Si hay que estar en ese juego, luchemos en ese juego. Y no nos dejemos porque unas personas o un grupo de personas se han beneficiado, echar esas ideas por medio, porque el este está muy mal, pero todos los países del este quieren entrar en Europa. ¿Por qué es eso? ¿Por qué Turquía, que no pertenece a Europa, bueno, no pertenece, no lo sé si pertenece o no, pero está ahí? ¿Por qué quiere entrar en Europa? Tiene que haber cosas buenas que hay que decir a la gente y que hay que luchar por esas cosas buenas. Si solo nos quejamos, no conseguimos nada. Gracias, Agrario. Yo es que creo que tu idea ha quedado muy claramente expresada, ¿no? Quiere ver el aspecto positivo de esta situación. No sé si aquí incisos he visto prácticamente a todo el mundo queriendo hacer un inciso, pero yo creo que David quiere contestar a esta. Sí, sobre todo. A ver, compañera, ha hecho algunas reflexiones que son interesantes, de todas maneras. Mi visión sobre Europa y mi análisis es crítico. Es crítico. Yo no soy partidario de la Unión Europea. Yo, como politólogo, tengo un estudio sobre la cuestión, licenciado en Ciencias Políticas, ¿no? Pero no, mis verdades no son absolutas ni son inmutables, en el sentido de que si Europa nos beneficia o no nos beneficia es algo que decidiremos en el debate, ¿no? Yo obviamente soy crítico con la Unión Europea. Y cuando dice lo de la guerra, voy a empezar con lo de la guerra, ¿no? Que un poco por internet. Eso yo creo que es profundamente falso y es una construcción histórica que se hizo a posteriori ante el miedo que había en Europa como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Y se vende el fin de la guerra como al haber logrado aunar los intereses franceses y alemanes, después de que Francia y Alemania estuvieron un siglo pegándose en Europa por el control sobre todo de la zona minera que había entre lo que es Alsacia y Lorena, la zona minera fundamentalmente que hay entre Francia y Alemania. Yo creo que no es cierto. La Unión Europea ha sido cómplice, activa, en parte de las guerras más dolorosas y duras que han existido a día de hoy. La Unión Europea fue un miembro, ciertamente en Irak no participó, eso es verdad, pero la Unión Europea fue un miembro activo que dinamizó y potenció la guerra de Yugoslavia. Por ejemplo, la guerra de los Balcanes. La Unión Europea aprovechó su posición de poder para pactar con Estados Unidos y con Rusia en su momento para desmembrar Yugoslavia y para vender el armamento francés, por ejemplo, el armamento británico, al mejor precio a diferentes facciones para que se mataran entre ellas. La Unión Europea estranguló económicamente a Libia para forzar la situación de guerra en la que luego la OTAN se metió en un momento determinado. La Unión Europea ha forzado las sanciones económicas contra Siria en un momento determinado para impulsar una intervención militar norteamericana en la región, porque Europa no tiene capacidad de intervención por sí sola, aunque tiene el Eurocorp todavía no tiene capacidad de intervención activa, lo hace más o menos lo hace más bien sus países de manera un poco más independiente. Inglaterra, Francia, Alemania no, porque Alemania tiene una situación militar diferente tras la guerra, un poco particular, tiene un ejército muy limitado, pero casi lo tiene. Exactamente, España, pero España también interviene, por ejemplo, en Ucrania, por ejemplo. En Ucrania Estados Unidos ha estado dando crédito a golpistas de extrema derecha, en un momento determinado, perdón, Estados Unidos, pero también la Unión Europea, el Banco Central Europeo, las instituciones y organismos europeos. La Unión Europea potencia la paz, la Unión Europea llega a pactos con Estados Unidos para aislar a China ante su crecimiento económico y llama a los tambores de guerra a China. Lo que pasa es que no se enfrenta a ella porque sabe que contra China no puede, en un momento determinado. No estaría de acuerdo con ese argumento. En lo siguiente, lo de la PAC, que comentabas, la política agraria comunitaria, las subvenciones, eso es verdad. Eso es algo positivo que ha dado la Unión Europea y hay que resaltarlo. También hay que resaltar que se hizo para que Europa tuviera soberanía alimentaria frente a la posibilidad de no tener que exportar del tercer mundo alimentos en un momento determinado. Positivo, sí, pero en una lógica a lo mejor colonial y de dependencia que habría que debatir más profundamente, ¿no? Y para terminar ya, la cuestión de la crisis. La Unión Europea, con los planes de rescate, con la modificación constitucional, lo que ha convertido la crisis es un gran negocio, en rédito político para unos pocos, a mi juicio. No sé si nos iría mejor o peor solo. Lo que habría que plantearse es si salimos, cómo salimos y para qué salimos. Y si nos quedamos, ¿para qué nos quedamos? ¿Y podemos reformar esta Unión Europea? Yo creo que no, particularmente, pero habrá quien crea que es posible. Bueno, muchas gracias, David. Vamos de tiempo no mal, sino lo siguiente. Sí que hay acotaciones que hacer, pero yo
Hombre, no seas tan... es imprescindible la brevedad, por favor, imprescindible, porque es que no llegamos, hay turno de varios, hay avisos que hacer de asuntos que tenemos, convocatorias y asuntos que la Asamblea, estamos ahí firmes con la lucha, y por favor, ser mega breves. Vale, Isabel quería hacer una acotación a la intervención de Sagrario. Yo quería decir una cosa. Solamente decir una cosa, yo creo que sí que hay que votar, pero lo que tenemos que hacer es dejar de votar a partidos políticos cuyos políticos llevan 30 años chupando de nuestros impuestos, no han trabajado en ningún otro sitio en su vida, y que se vayan de una vez a hacer ganchillo a su casa, que es muy relajante. Entonces, ¿qué hay que hacer? Buscar otros partidos políticos y dejaros de los de siempre, los X de siempre que están ahí, el CIO, el otro, el de la moto, que llevan 30 años ahí agarrados. Que se vayan de una vez, hay que buscar otra gente. Muy bien, gracias Isabel. Cristian, ¿va a Emer? Sí. Con respecto a la última intervención de Sagrario. Yo voy a ser muy breve, ¿vale? Ella hablaba sobre que hay que votar. Yo lo veo totalmente una mentira, porque si sabéis, la ley Trump es una farsa que se ha establecido desde la dictadura para que votemos a tal. No me voy a explayar, otro día os lo cuento. Las ayudas que habla ella, las ayudas a los ganaderos, tal, para el lino, tal, tú me das tus ayudas, yo te planto lino, yo me compro un coche, no se ayuda así. No hay que entrar a ese juego porque el juego es suyo, y si vas a entrar a un casino vas a perder siempre, al final pierdes, ¿vale? La fruta y las joyas. Es imposible comparar una cosa básica con una cosa que es para vestir bien. No entremos a vender ni joyas ni comida. Y menos planteándolo desde un punto de vista del miedo, ¿vale? Cuando tú hablas que hay que luchar en Europa, yo me niego a luchar en Europa. Yo quiero luchar en mi país, en mi barrio. No me hace falta irme lejos, porque si no sería un mercenario. Tú hablas de que ya esto es nuevo. No, esto no es nuevo. Esto ya es desde el 86, ¿vale? Europa ya es mayor, ¿vale? A ver, también hablas del mercado, desde dentro y fuera. Hay que tener en cuenta que el mercado tiene que ser interior, porque el beneficio se tiene que quedar aquí, no fuera, ¿vale? Y la OTAN, ¿vale? Tú dices que no ha habido guerras, pero es que ha habido guerras desde que soy un niño, ¿vale? Y guerras que ha hecho Europa desde la OTAN, y la Segunda Guerra Mundial apareció por la paz de Bismarck, ¿vale? No hay que olvidarlo, y ya. Bueno, muchas gracias, Cristian. Parece que Doro también. Te pido absoluta brevedad. 15 segundos. Yo estoy también de acuerdo que el voto es respetuoso, yo lo respeto, quien quiera votar que vote, yo he dicho que me voy a abstener, y reivindico que la abstención también es un voto de castigo, porque no veo que ninguno lo haga bien. Entonces, por favor, respetad también mi voto también tiene importancia, y que los parlamentarios, si hay un 30, un 80, un 100% de abstención, tomen nota, porque también hay que tomar nota de voto de abstención, nada más. Bueno, gracias, Doro. Bueno, pues nada, yo solamente una cosita, me gustaría saber, o sea, quiero decir, yo respaldaba y tenía mucha ilusión también con esto de la democracia, o sea, la democracia era así, ¿no? Votabas y luego salía lo que más la gente quería. Me gustaría saber de este país quién ha votado lo que está pasando hoy. ¿Quién ha votado lo que está pasando hoy? Eso es lo que a mí me da desconfianza con relación a las elecciones europeas. O sea, yo no creo que yo no he preguntado a nadie que me dijera que efectivamente estaba de acuerdo con lo que ha pasado en este país en las últimas elecciones. Y cuando el partido en el poder ha dicho que iba a hacer lo que ha hecho. Y claro, yo es que sin esa información, como que votar, este es el miedo mío, ¿sabes? O sea, decir, ¿qué voy a votar yo si es que no sé ni lo que voy a votar, ni a quién? Porque resulta que yo voto y o mi voto no sale y me toca aguantar, eso sí es la democracia, me toca aguantar, pero es que luego yo pregunto a los que han votado, oye, que yo estoy tragándome tu voto, ¿me quieres decir qué hay de esto que ha salido, qué es lo que tú has votado y con lo que realmente estabas de acuerdo a la hora de votar? Porque yo no encontraba a nadie que estuviera de acuerdo con nada de lo que está pasando, a nadie. Esa es la dificultad que estamos viendo, ¿sabes? Con respecto, vamos, yo lo estoy viendo y yo creo que alguien más que yo. Y bueno, es que estamos al final del tiempo, tenemos que hacer... A mí me hubiera gustado preguntarte sobre el aspecto jurídico del Parlamento Europeo.
que es eso a lo que apela a mucha gente cuando se le van cerrando paulatinamente puertas y llegas a, ay, es que el Parlamento Europeo ha dicho, pues por ejemplo, que no se puede privatizar tal, que no se puede hacer, abundando un poco, ¿ves?, en el aspecto positivo de Sagrario. Y sí, lo que pasa es que va a ser imposible poder intervenir. Sí, y... Vale, que sí, que por aclamación popular. Y que sí, David tiene un minuto y lo del aspecto jurídico me parece importante también, porque parece que todos apelamos al Parlamento Europeo cuando no, y vienen noticias. Venga. Ok, un segundito por esto, que me he debido explicar mal. Se partió, o yo lo que he leído es que se partió de crear la Unión Europea para que entre Francia y Alemania, dentro de la casa, es decir, dentro de Europa, no hubiera guerras. Y creo que no ha habido guerras. Todas las demás guerras, estoy de acuerdo, Yugoslavia, Siria, etc., que siguen existiendo. Dentro de casa no ha habido guerras. Y lo que buscaban era la paz entre ellos. Y lo primero que se organizaron para ser la Unión Europea, que era la CE o algo así, eran entre ellos. Y luego se han ido sumando se han ido uniendo países y me imagino por su interés. No hemos sido tan tontos de meternos en un sitio, sino buscábamos nuestro propio interés. Eso, lo de las guerras, vale. Que no podemos mezclar joyas con alimentos, es obvio. Era un ejemplo de que si nos salimos, porque podemos quejarnos, podemos ver los puntos negativos, ¿hacia dónde vamos? Tenemos que buscar nuestro interés o para que España, para que este pueblecito, para que este barrio vaya a mejor. Si jugamos en esta liga, que nos han metido, que no sé cómo hemos llegado a entrar ahí, tenemos que estar ahí para defenderlo. Si mezclo joyas con alimentos, es que he leído que en Argentina comprar comida básica es unos precios que estamos hablando de joyas en este aspecto. No estoy mezclando unos temas con otros, ¿vale? Y sobre todo que yo también estoy intentando mejorar y buscar una solución, no estoy diciendo... Esa es mi opinión. Bueno, muchísimas gracias en todo caso por expresarla. Eso desde luego, esta asamblea es abierta y lo que nos interesa es esto precisamente, la polémica, porque un aspecto diferente al nuestro es lo que nos permite darle al coco y pensar en otros aspectos. O sea que en cualquier caso, muchísimas gracias, y lo que te invitamos es a que vuelvas y a que nos sigas hostigando y a que nos sigas diciendo cuál es el aspecto que a lo mejor diferente que aquí no se ha dicho. Mira, al hilo de esto, próxima asamblea, no hemos hablado de la próxima asamblea. Normalmente la solemos convocar como al mes, o sea, a las 4 semanas, ¡pum!, nos volvemos a encontrar aquí. Eso me parece que cae sobre el 24 de mayo, que en cualquier caso ya sabéis que luego hacemos nuestra tradicional pegada de carteles y lo vamos poniendo por ahí para que la gente esté informada. Esté informada de la esta, y además en nuestra web lo convocamos la próxima asamblea, ¿vale? Así que te convocamos también y a que vuelvas otra vez a darnos tu punto de vista, ¿vale? No sé si tienes un minuto para... Por favor, gracias. Bueno, ya estoy siendo un poco pesado, así que vamos a ir terminando. A ver, sí, es cierto, sobre todo a partir del Tratado de Lisboa hay determinados espacios donde la Unión Europea, el Parlamento Europeo, con el Consejo de la UE, con el Consejo de Ministros, recordemos que es un bicameralismo perfecto, tienen que, salvo alguna ley especial, tienen que aprobarlo tanto el Consejo de Ministros, donde participan confederalmente los Estados, como el Parlamento Europeo, elegido por la gente en votación. Hay algunos campos, no sé exactamente cuáles, porque van variando también y se van aplicando paulatinamente, donde hay jurisdicción para sacar normativas que se aplican en todos los países de la Unión Europea. Pero esa jurisdicción es un poco limitada, todavía, a nivel de cesión de soberanía. Pero sí es verdad que hay algunos espacios donde se ha cedido autonomía y en ese sentido, y se han hecho algunas leyes que han beneficiado a algunos países de la Unión Europea que tienen una política social más atrasada, o que socialmente iba a una tendencia más atrasada. Pero son más bien peculiaridades y particularidades donde ahí sí se han conseguido conquistas en un momento determinado, por una votación determinada, por una circunstancia muy particular. Creo que sobre todo en normativas de intercambio industrial, sobre todo con el tema de los requisitos para intercambiar la cuestión de los medicamentos, por ejemplo. Había algunos países que tenían normativas muy laxas en el tema de el intercambio de medicamentos, de la calidad de los medicamentos, de las farmacéuticas. Se sacó una normativa por presión de las industrias grandes también, que son las que pueden permitirse ese control. Se aprobó a nivel europeo y se tiene que aplicar a nivel europeo. Eso no es negativo, eso es positivo, pero bueno, es una externalidad positiva tener un marco legislativo común, ¿no? Eso es indudable. No sé si más o menos... Gracias, muchas gracias, David. Bueno, pues yo en principio... Vale, gracias. En principio, si no hay nada más, como vamos con el tiempo, como siempre, fatal, están nuestros señores agentes aquí
venga, para cerrarnos la puerta, pues aligeramos. Voy a dar, nadie más, así con algo urgente, importante o que le apetezca. Vale, voy a dar paso a Fres, que nos dirá un poco las convocatorias de esas luchas que mantenemos aquí en el distrito con voluntad de muchísima gente, y con eso a ver si llegamos al final. Venga. Luego hay un varios de Doro para hablar de lo de la querella que tenemos puesta a nuestra queridísima Pepa Aguado, aquí nuestra presidenta del distrito, respeto para ella. Bueno, a ver, yo las convocatorias, pues bueno, tenemos los jueves a las 8, defensa contra el cierre de urgencias en el Centro de Salud de Barajas, ¿vale? Mañana tenemos una jornada de deporte y solidaridad en la embajada, que vamos a estar ahí desde las 11 de la mañana jugando al baloncesto, y vamos a estar recogiendo para el banco de alimentos de aquí del barrio y para el de Estudiantes, ¿vale? Os invito a todos a que vamos a organizar una comida, una paella, habrá música, pues habrá para tomarse una cerveza, tal, y habrá eso, un punto de recogida para alimentos no perecederos para los bancos de alimentos de aquí del barrio. Os invito a todos a pasaros y a echar un buen ratete. Y los que queráis jugar al básquet también, ¿eh? Chavalas y chavales, todos ahí. Bueno, y luego tenemos el 13 de mayo, tenemos el pleno aquí en la Junta de Barajas, que vamos a registrar algunas preguntillas, y invitamos a todos los vecinos a que vengan y nos arropen, que nosotros siempre vamos a preguntar pues sobre urgencias, sobre cosas que a los politiquillos de aquí les molestan un poquillo, ¿no? Y luego ya está. Yo creo que alguna convocatoria más, gente. Mañana a las 12 de la mañana en el Parque de la Quinta de los Molinos, en el metro de Torre Arias, hay una concentración contra su privatización. Sabéis que el ayuntamiento, ese es un parque por lo visto bastante guapo, y el ayuntamiento se lo quiere ceder a alguien a la Universidad de Navarra del Opus Dei. Entonces mañana hay una concentración a las 12 en Torre Arias para que el parque ese siga siendo público y para todos los madrileños, joder. Que es, a ver, es verdad, la historia es que la propietaria de ese parque lo cedió al pueblo de Madrid como un regalo para que eso fuera público siempre. Y ahora los politiquillos que tenemos en el ayuntamiento lo quieren ceder a la Universidad de Navarra del Opus Dei. Entonces, vale, pues eso, ¿alguien quiere decir algo sobre este tema o algo? Todos los últimos domingos de mes a las 12 de la mañana. Estamos haciendo concentraciones para intentar evitar este atropello. Pues eso, ¿y alguna convocatoria más? Sí, pleno el 13 de mayo, la asamblea el 24 de mayo, la próxima asamblea, y eso, mañana recogida de alimentos y jornada solidaria en las canchas de la urbanización Embajada en la Alameda Osuna. Con respecto a antes de dar paso a Doro para el tema de la querella, los plenos. ¿Sabéis que es otra de las peleas que tenemos aquí? Esto es interesante saber. O sea, de los pocos aspectos que podemos los ciudadanos rascar algo, pues uno de ellos es el pleno municipal. Entonces, pues, y vamos allí, intentamos empujar o preguntar o tocar un poquito en la fibra que ellos no quieren buscar. Entonces, oiga, ¿qué pasa con la educación pública del distrito? ¿Qué pasa con la sanidad, etcétera? Es la forma que vemos de poder decir a estos señores que no se olviden, que se han olvidado, lamentablemente, de que están a nuestro servicio, no allí a pasar el rato ni nada, sino que somos ciudadanos y que somos nosotros los que estamos manteniéndoles, ¿vale? Voy a dar paso a Doro para que nos cuente lo de la querella, ¿vale? Pues sí, como ya estamos acabando y queda poco tiempo y tiene que ser una cosa muy breve, os refresco un poco la memoria. Sabéis que cuando se organizó la Asamblea Popular a raíz de la Marcha de Sol, empezamos en el barrio a trabajar y se creó un grupo de asistencia a los plenos, que la intención de ir a los plenos era pues integrarnos un poco como vecinos en la actividad política del distrito, reivindicar todas las carencias del distrito y preguntar acerca de muchas actuaciones que nos parecían muy oscuras, por no decir totalmente opacas. Y a raíz de entonces comenzamos a hacer preguntas en todos los plenos. Parece ser, sospechamos que eso no ha gustado nada en absoluto, y nos encontramos un buen día que hicimos 3 preguntas concretas, 3 vecinas de la asamblea, y la señora concejala nos dijo
que no nos respondía porque hacíamos apología al terrorismo. Bueno, esto se discutió en una asamblea posterior. Consideramos que esto era delictivo, que esto era ya se salía un poquito del tiesto, que a unos ciudadanos que pagamos impuestos religiosamente para que nos representen y para que digamos defiendan los beneficios que nos da el Estado de Derecho, pues que se nos apartase de esa forma. Los abogados vieron que efectivamente que era un objeto de querella, se tramitó la querella, nos dieron en principio la idea de que podía ser complicado porque generalmente los jueces hasta entonces se mojaban muy poco cuando iba alguna querella contra algún político. Estaba la inercia de que los jueces no querían saber nada de la vida política y teníamos un poquito de de temor de que eso fracasara. Y de hecho, en la primera instancia, el juez que lo valoró dijo que sí, que los hechos efectivamente estaban probados, pero que no eran delito. Pues como veíamos que eso era realmente, seguíamos pensando que era delito, hubo un recurso, una apelación, y el Tribunal de Apelación nos ha dado la razón, nos ha dicho que efectivamente ve indicios claros de delito por parte de la concejala, y tiene el día 16 de junio tiene que pasar por el juzgado porque se han abierto instancias previas para recabar datos de informativos, y tiene que ir a declarar ella y la señora Cifuentes, que sospechamos fue la que abrió un poquito la caja de los truenos con unas declaraciones que hizo en aquella época arremetiendo contra los padres de alumnos y contra los profesores cuando estaban la marea verde en plena efervescencia por los recortes de educación. La señora delegada del gobierno hizo unas manifestaciones y a raíz de esas manifestaciones pues surgieron una serie de personajes políticos que secundaron esa idea, y parece ser que la señora Josefa Aguado se apuntó a esa inercia. Bueno, únicamente está en diligencias informativas, pero el 16 de junio doña Josefa Aguado tiene que ir a declarar al juzgado. Vamos a hacer, yo pido que todos los vecinos, es mal momento, vecinos y vecinas del distrito, es una hora mala, a las 10 de la mañana, pero quien quiera acudir a apoyar a doña Josefa por tan trance amargo, pues que acuda pacíficamente, como siempre hacemos, a la puerta del juzgado, y allí manifestaremos nuestras condolencias a la concejala. Nada más. Gracias a todos y estupendo. Hasta luego. Doro, una cosita más, creo, con respecto a lo mismo. Un segundo, por favor. Ahora, en un minuto, ¿te vale? ¿En un minuto te vale? Mira, lo último. A ver, nosotros, la Peña del Barrio, queremos aprovechar que la concejala va a tener que ir a declarar por nuestra denuncia que le hemos puesto, y queremos proponernos aquí, para que lo veamos tranquilamente, montar en el pleno que hay 4 días antes de que sea el juicio, que es el martes 10 de junio, que montemos ahí una concentración en la puerta de la Junta para, pues eso, con nuestro audio, con nuestro tal, para en plan que se sienta ahí nuestro cariño, ¿vale? Que eso, para que ya lo hablamos. Vale, gracias, Fresco. Última intervención también de Mer, con una cosita muy puntual. Simplemente que yo estoy recogiendo la aportación individual que cada uno pueda para el periódico del 15M, y bueno, pues quien quiera aportar algo, lo que pueda, pues yo lo recojo. Ya está. Gracias. Bueno, pues ya entonces, agotando los últimos minutos, yo quería, como en nombre de la Asamblea, dar las gracias a David Comas por su asistencia hoy aquí. Nos parece absolutamente fantástica la ilustración que has hecho sobre el tema. Es más, nosotros en esta asamblea tenemos tendencia a abusar de la gente, te lo comunico, y entonces vamos a hacer lo mismo contigo, como no, y posiblemente te convoquemos más adelante otra vez, ¿vale? Para que sigamos en estas explicaciones. Has dejado ahí, por lo bien que lo has hecho, te vamos a premiar. Y como a mí se me ocurre que, como has dejado ahí un poquito el tema colgando para las próximas elecciones generales, que si ahora se están moviendo, imagínate para las generales, se van a poner como motos todos, y entonces nos has dejado ahí el tema del Senado, que es eso, ¿qué es lo que? El Senado, ¿qué es lo que?
Y entonces seguramente, si no te importa, te convocaremos más adelante y si eres tan amable y quieres venir, pues estaremos encantados de recibirte. Y si quieres venir a cualquier asamblea y aquí participar, más todavía, ¿vale? Así que muchísimas gracias, David, por tu asistencia, a todos los demás también, muchas gracias y hasta la próxima.